El título de la charla del día de hoy es Consideraciones durante la poscosecha de cebolla. Su nombre científico es cepa, para el control de microorganismos patógenos y microorganismos putrefactores y su optimización en vida de anaquel. La agenda que tenemos para el día de hoy: vamos a hacer una breve introducción al cultivo de cebollas. También vamos a hablar sobre ciertas consideraciones durante la producción de cebolla. Quiero aclarar que la charla del día de hoy no es necesariamente en hablar sobre la producción. Estoy segura que muchos de los que nos acompañan son productores y tendrán tal vez mucha más experiencia que yo en cómo optimizar números, producción, qué sé yo, cuánto sacan por hectárea, sino más bien vamos a hablar es qué hacer con todo ese producto una vez que ya está producido, cosechado y que muchas veces es afectado por microorganismos. Entonces vamos a hablar sobre ciertas consideraciones durante la cosecha de cebolla, como ser las causas más comunes de pérdida post cosecha. También vamos a hablar un poco del proceso de curado en el campo y a partir de ese momento entonces vamos a hablar sobre contaminación, supervivencia y crecimiento de microorganismos patógenos, y son patógenos humanos, no necesariamente patógenos para las plantas, y también microorganismos putrefactores, que son aquellos que, si bien no causan una enfermedad en el humano, sí pueden causar pérdidas post cosecha. También voy a aprovechar esta oportunidad para resaltar y recopilar investigaciones realizadas por la FIA respecto al cultivo de cebolla, y les voy a presentar unas cuantas tecnologías que son nuevas para la descontaminación microbiana de cebolla y su almacenamiento y vida de anaquel. Entonces me gustaría iniciar esta charla haciéndoles esta pregunta: ¿cuántas veces le ha ocurrido lo siguiente? Muchas veces como consumidores, productores o procesadores de alimentos, muchas veces nos pasa, no sé si ustedes pueden relacionarse, que compramos cebollas y parecen estar bien por sus capas externas. Sin embargo, cuando uno las corta, se da cuenta que tiene algún tipo de defecto. Llámese defecto, contaminación con esporas de mohos, como por ejemplo esta imagen que les estoy presentando acá en la esquina superior derecha, pudrición causada por microorganismos acá en la esquina superior izquierda, o también causadas por lesiones. Entonces, para iniciar, me gustaría comentarles que en el 2020 se estima que la producción mundial de cebollas fue de 104 millones de toneladas métricas de bulbos. Estos serían cebollas amarillas, cebolla variedad roja o cebolla blanca. Esto es a nivel mundial. La cebolla es cultivable en una amplia gama de climas, desde climas templados hasta climas tropicales, y es considerado el segundo cultivo más importante a nivel mundial, siendo el primero el tomate. La producción de cebollas a nivel mundial es liderada por China, por India y por Estados Unidos. Y juntos estos tres países producen más del 50% total de cebolla a nivel mundial. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco sobre dónde se localiza nuestro país, dónde se localiza Honduras respecto al cultivo de cebolla. Y las variedades de cebolla se clasifican en cebollas que son para días largos o para días cortos. Y las variedades de días cortos son capaces de crecer en todas las latitudes y normalmente se plantan ya sea en primavera o a finales de verano, debido al clima que necesitan. Y lastimosamente, aunque no contamos con datos específicos para Honduras respecto al porcentaje que se pierde durante la cadena de producción y consumo, sea desde el campo o la granja hasta la mesa, se estima que en países como India, 3 a 4 millones de toneladas métricas se pierden anualmente debido a un almacenamiento inadecuado. Entonces, si bien es cierto que entre India, Estados Unidos y la China se produce una cantidad vasta del cultivo de cebolla, lastimosamente mucho de este producto no llega hasta el consumidor final. Y el afectado muchas veces es ya sea el producto o el intermediario, sea el supermercado, el distribuidor, ya que no ven el retorno monetario de la inversión. Entonces, en esta gráfica
les quiero mostrar el top 10 de los productores de cebolla a nivel mundial. Me gustaría comentarles que Honduras no es parte del top 10 de productores de cebolla a nivel mundial. Como pueden ver, está China, India, Estados Unidos, Egipto, etc. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que el rendimiento en kilogramos por hectáreas de Honduras es muy similar al de los mayores productores mundiales. Entonces, con este cuadro rojo he querido resaltar, ustedes pueden ver, qué sé yo, China, India o Estados Unidos, tienen 60,000, por ejemplo. Bueno, Estados Unidos es un número excepcional, pero vámonos con China o India, ellos producen por hectáreas, digamos, 22,000 kilogramos de cebolla por hectárea. Y si vemos Honduras, que como les comenté, les recalco, no es parte del 10%, aún así, el rendimiento por hectárea es muy similar al de los top productores. Y si vemos el número de hectáreas que son utilizadas para producción, Honduras solo se estima que utiliza 622 hectáreas, digamos, a nivel de todo el país para la producción de cebolla. Ustedes pueden ver en los otros países son miles de hectáreas, o sea que su rendimiento tal vez no es tan óptimo. Se puede hipotetizar que el clima que tenemos, tal vez tenemos un buen manejo integrado de plagas. Eso puede ser factores que estén beneficiando la producción en nuestro país. Muy bien, como les comenté, vamos a hablar muy brevemente de qué se necesita para la producción de cebolla. Pues este no es el enfoque de la charla. Algunos parámetros que contribuyen a la calidad de bulbos en la cosecha y almacenamiento post cosecha incluyen la nutrición mineral o calidad del suelo, la textura del suelo y el riego, o sea que contamos con suelos francos que permiten una buena producción de cebolla, temperatura y humedad en el campo. Nuestro país pues tiene temperaturas no tan extremas como otras partes del mundo, no contamos con 4 estaciones definidas y creo que eso ayuda mucho en temas de producción para tener buenos rendimientos. Ya en temas de almacenamiento, pues la presencia de dióxido de carbono, ya vamos a hablar más adelante un poco al respecto, para atmósferas controladas, y también la época de cosecha en relación al bulbo y la madurez del bulbo en el momento de la cosecha. Entonces, esas son consideraciones a tener durante la producción de cebolla. Ahora, durante la producción, ciertos microorganismos que afectan el rendimiento que sacamos del campo, muchos que son productores los conocerán. Tenemos el alacrán cebollero, también conocido como grillo topo, que ataca principalmente a los semilleros. El trips de la cebolla, que si hay algún colega zamorano que nos acompañe, sabe que en la escuela aprendemos mucho sobre este microorganismo y cómo contrarrestarlo. Produce picaduras, deformaciones de coloración en la cebolla, en las hojas, perdón, de la cebolla. Está la mosca de la cebolla, el gusano minador de la cebolla y nemátodos. Igual la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano tiene un programa fuerte en el manejo integrado de plagas para contrarrestar nemátodos, y estos afectan el crecimiento, resultan en crecimiento atrofiado, decoloración de los bulbos y tallos hinchados. Entonces, muy breve lo que les comenté respecto a la producción de cebolla. Ahora bien, si nos movemos al tema de cosecha, la cosecha de cebolla se lleva a cabo entre 110, 120 hasta 150 días post siembra, una vez que el bulbo está completamente desarrollado y al menos 50% de las puntas o del tallo se han doblado o caído. Entonces, este proceso de enrollado de la parte superior de la cebolla hace que la cebolla se dore, sus capas externas se doren y dejen de absorber agua. Y esto acelera el proceso final de maduración. Estoy segura que productores que nos estén acompañando saben esto muy bien al pie de la letra. Entonces, me gustaría recalcar que durante este proceso de enrollado, ¿verdad? O caído de las hojas del tallo, se lleva a cabo el proceso que la savia ya no fluye a través de la planta de cebolla. Entonces, esto detiene el crecimiento, ¿verdad?, del tallo, y el bulbo de la cebolla estará listo para la cosecha y curado.
y después de este curado su almacenamiento. Y ya vamos a hablar también sobre el proceso de curado, ya sea en campo, bajo techo, digamos, con aire forzado, y como les comenté, para su almacenamiento. Entonces vamos a hablar cómo podemos almacenar estas cebollas. Algunos problemas que hay asociados con la práctica de cosecha de cebollas. Me gustaría recalcarles que la cebolla es un cultivo muy sensible a lesiones por magulladuras causadas durante la cosecha. Algunas lesiones causadas por instrumentos utilizados, como por ejemplo si se usa, qué sé yo, palas, trinchos, o también durante el proceso de transporte en cintas, digamos, transportadoras de metal que no tienen cubiertas de goma o que tienen curvas en ángulos muy rectos. Entonces la cebolla cae desde un alto nivel y estas magulladuras contribuyen a que tengamos una calidad de bulbo indeseable, el cual es penalizado durante el proceso de venta y causa pérdidas durante el procesamiento también. Entonces, digamos, si hay aquí algún procesador de alimentos que vende ya, qué sé yo, cebolla cortada, cebolla congelada, y se encuentra estas contaminaciones por magulladuras, eso también causa pérdidas durante el procesamiento, ¿verdad? Y también otro problema asociado con prácticas durante la cosecha es la presencia de humedad en el tallo o en el cuello, ya que esta aumenta la susceptibilidad del bulbo a contaminación y supervivencia de organismos patógenos y putrefactores. Entonces, cuando estamos cosechando, ya sea a nivel hogar, como productores, qué sé yo, como una finca grande de producción de cebolla, se recomienda dejar tallos de 1 a 2 pulgadas de largo, ni muy cortos ni muy largos, ya que tallos muy cortos no se sellan de forma apropiada y permite la entrada de patógenos al bulbo. Y si están también muy cortos, promueve una pérdida excesiva de humedad. Entonces, en esta imagen les estoy mostrando algunos ejemplos de cómo lucen estas cintas transportadoras que no tienen algún tipo de recubierta de goma y que puede causar magulladuras en el cultivo de cebolla. Acá en contraste tenemos otra que pareciera que tiene tubería de PVC, pero igual si tiene algún espacio duro, algún espacio roto, algún espacio áspero, también puede causar magulladuras en la planta. Entonces, vamos a ver. También otro problema es que, vamos a ver, quiero mostrarles en este video, ya grandes productores pueden ver que utilizan maquinaria pesada para la cosecha de cebollas. Sin embargo, esta maquinaria pesada puede también causar magulladuras. Voy a darle play una vez más al video. Pueden ver cómo va cortando los tallos de cebolla. Me imagino que ya el equipo fue estandarizado a la altura que se va a utilizar. Pero las llantas, las mismas cuchillas que se utilizan para cortar los tallos durante la mecanización puede causar magulladuras y pueden inducir incluso microorganismos, ya sea patógenos humanos o putrefactores, durante la cosecha de cebolla. Entonces, algunos parámetros de calidad establecidos en el mercado local, mercado hondureño para la venta de cebolla, es que al momento de cosecha, la cebolla debe estar madura, de textura firme y bien formada, tiene que estar libre de descomposición, ya vamos a hablar a qué se refiere con descomposición, también libre de bulbos con cuellos anormalmente gruesos en comparación al diámetro del bulbo, ya que estos estos tallos que sean anormalmente gruesos pueden ser una indicación, pueden ser un indicativo de que son tallos de semillas, ya la cebolla pasó a producir semillas. Y el producto debe estar seco, libre de brotes, libre de material extraño, de escamas translúcidas, libre de enfermedades visibles en el bulbo y libre de picadura de insectos. También libre de daños mecánicos causados por impacto o cortadura.
Pero como ustedes recordarán al inicio de la charla, les presentaba imágenes de cebollas que parecen estar bien exteriormente, pero cuando uno ya las corta, se da cuenta que hay algún tipo de defecto interno. Entonces sí, a nivel de requerimientos del mercado nacional, pues sí, los parámetros de calidad parecen indicar que vamos a tener cebollas perfectas, pero muchas veces está escondido ese defecto. Entonces, las causas más comunes de pérdidas post cosecha en cebolla, sea por pérdidas fisiológicas de peso, deshidratación, hasta un 40% de pérdidas son por cambios en peso, pudrición, también brotación o crecimiento de raíces, sea hasta un 10%, y algunos parámetros que contribuyen a la calidad de los bulbos en el almacenamiento incluyen el cultivar de cebolla, que ya voy a resaltar en la presentación de la FIA, en la investigación de la FIA, sobre cómo elegir cultivares de cebolla. También la etapa de desarrollo del bulbo, cómo se llevó la defoliación, si fue prematura o fue a tiempo, y la integridad de la piel, entre otras. Entonces, hablando de pudrición post cosecha, una forma de prevenir esta pudrición post cosecha, si el clima lo permite definitivamente, es a través del proceso de curado en el campo. Entonces, dependiendo del clima en la región que se cultive la cebolla, las cebollas frescas se curan para permitir que el cuello y la piel se sequen. Entonces, esas primeras 3 capas externas se secan, se convierten casi como papel durante este proceso de curado. Y esto lo que hace es que sella el bulbo y evita que haya pérdida de humedad y también disminuye las incidencias de pudrición post cosecha. Durante este proceso de curado se remueve la humedad superficial de las capas externas y, como les comenté, se sella la cebolla y el tallo. Este proceso no es para deshidratar los bulbos, sino solamente secar las capas externas. Algunos factores que tenemos que tomar en cuenta durante el proceso de curado en el campo es que la variedad de cebolla debe ser apta para almacenamiento prolongado. En regiones con clima húmedo se recomienda que las cebollas se cosechen muy seguido de que se han enrollado las hojas y proceder a curado bajo techo con aire forzado, utilizando ventiladores que sean capaces de extraer toda esa humedad ambiental. Y en regiones con clima seco, las raíces de los bulbos se cortan aproximadamente una semana después del último riego y se procede al enrollado de hojas. Y el proceso de curado en el campo debe ser al menos, bueno, aquí dice 3 días, pero al menos 24 horas, 72 horas y un máximo de 2 semanas. Y ya les voy a presentar más adelante un caso que se dio acá en los Estados Unidos, donde por un proceso de curado en el campo prolongado, lastimosamente se dio contaminación microbiana con patógenos humanos que causó en un brote de patógenos, de un patógeno humano grandísimo a nivel de todo el país, y eso es porque se dio un curado prolongado en el campo. Entonces, en esta imagen les quiero mostrar cómo luce el curado en el campo. La cebolla fue cosechada y se extiende en el suelo para dejar secar. Y curado bajo techo, muchas veces se coloca en canastas, en cajas de madera, y se utilizan ventiladores grandes que puedan extraer toda la humedad del campo. Ahora, investigaciones respecto al almacenamiento de cebolla en atmósferas controladas han presentado resultados variados, y la recomendación general es evitar el almacenamiento de cebollas en atmósferas controladas. Sin embargo, estudios han mostrado que si almacenamos cebollas en ambientes controlados a 1 grado Celsius, que es muy cercano a congelación, realmente hay que tener mucho cuidado con las temperaturas, y 5% de dióxido de carbono y 3% de casi que un vacío. Ningún humano puede sobrevivir a ambientes tan bajos de oxígeno. Pero bueno, este estudio mostró que si lo almacenan en estas condiciones hasta por 70 días, esto logra reducir la brotación, o sea, el crecimiento prematuro de raíces, y lastimosamente, aunque previene brotación,
sí hubo un cambio en pérdidas en peso, ya que me imagino que debido a la presencia del oxígeno y del dióxido de carbono se fue dando una deshidratación de las capas no solo externas, sino de las internas en la cebolla. En este video les quiero mostrar cómo lucen estas cámaras que se utilizan para atmósfera controlada y cómo pueden almacenar millones de toneladas de cebolla hasta por 6 meses. Ustedes pueden ver, esto es un cuarto que está aislado. No sé si lograron ver cómo hay viento, ¿verdad? Hay algún tipo de flujo, ya sea de oxígeno, de, qué sé yo, el dióxido de carbono, tal vez tienen tuberías que están liberando estos gases de atmósfera controlada y que permiten que podamos almacenar las cebollas por largo tiempo. Ustedes pueden ver cómo se mueven las capas externas de la cebolla. Entonces, pasemos al tema de contaminación, supervivencia y crecimiento de microorganismos patógenos. Pueden ver que subrayé en negritas la palabra microorganismos patógenos, porque de eso vamos a hablar en este momento, más adelante de los putrefactores, en el bulbo de cebollas durante el curado en el campo. Entonces, pueden ver en esta tabla, tengo la contaminación patogénica, el origen, cuál fue el vehículo de transmisión, si hay casos reportados en los últimos 5 años. Estimosamente, estos son datos reportados aquí en Estados Unidos, ya que el país cuenta con un programa muy robusto para el reporte de enfermedades causadas por alimentos. A diferencia de nuestro país, que no tenemos mucho la costumbre, no se ha creado este programa de reporte de brotes de enfermedades por alimentos, entonces no tenemos datos realmente del país y qué problemas hay asociados con la salud humana. Entonces pueden ver estos 3 microorganismos que presento, son microorganismos que se le conoce como microorganismos cero tolerancia en producto terminado, en producto listo para consumo humano, como ser la listeria, que es una bacteria gram positiva, la salmonella y la Escherichia coli. Entonces, la listeria es un huésped natural del suelo. Es un microorganismo que naturalmente se encuentra en el suelo, pero también se encuentra en agua contaminada de tuberías de desagüe. Entonces, muchas veces la contaminación microbiana con las cebollas no se da en el campo, sino que alguna contaminación cruzada durante la post cosecha, que se está pasando al almacenamiento y la planta no tiene un buen sistema de drenado, un buen sistema de tuberías de desagüe, y hay presencia de listeria. Y también, como les comenté, contaminación cruzada con superficies de contacto alimenticio. Hay casos reportados en los últimos 5 años, aquí en los Estados Unidos sí los hay, y algunos problemas asociados en la salud humana es que puede haber infecciones fatales en bebés, en adultos mayores y personas con sistema inmune comprometido. En las mujeres puede causar abortos espontáneos en mujeres embarazadas y en casos severos puede causar meningitis, que es una inflamación severa del recubrimiento que protege nuestro cerebro. Ahora bien, con la salmonella se encuentra naturalmente en abono orgánico, a veces abono orgánico que ha sido mal procesado, y entonces durante este proceso de curado en el campo se puede dar contaminación con salmonella, así como agua de riego, contaminación cruzada con superficies de almacenamiento. Muchas veces también en estas salas post cosechas tal vez no hay un buen sistema de techo, de techado, y hay aperturas que pueden permitir que heces fecales de aves, de cualquier tipo de aves, puedan caer a estas áreas de contacto alimenticio y puedan darse esa contaminación cruzada. Acá en los Estados Unidos sí han habido casos reportados en los últimos años respecto a cebolla contaminada con salmonella, y es uno de los casos que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. Y problemas asociados, bueno, está el típico de un brote alimenticio, diarrea y fiebre, deshidratación y hospitalizaciones, y en casos muy severos puede causar el síndrome que se llama Guillain-Barré. Este es un síndrome que causa parálisis en el cuerpo y requiere terapia física para su recuperación.
Y finalmente tenemos la Escherichia coli, que es una enterobacteria que igual es un huésped natural del suelo, ya que es un huésped natural en el tracto intestinario de ganado vacuno, de bovino, y puede también ser un huésped en el tracto digestivo humano si hay una infección activa. Entonces, muchas veces, cuando sea contaminación cruzada con Escherichia coli, digamos ya en plantas de post cosecha, es porque los socios, digamos los empleados, los manipuladores de alimentos, no tienen buenas prácticas de manufactura y muchas veces utilizan el baño y no se da un proceso correcto de desinfección de manos, de lavado de manos, y si ellos tienen una infección activa y luego tocan estos bulbos de cebolla, se da una contaminación cruzada. Entonces, como les comentaba en esta tabla, contaminación cruzada de alimentos. Acá en los Estados Unidos igualmente se han dado casos reportados en los últimos 5 años de cebollas que son que se utilizan en estos bares de ensalada que se llama, que cebolla que se consume cruda y que estuvo contaminada con Escherichia coli. Entonces, igual que la salmonela, los problemas asociados son diarrea, fiebre, deshidratación, hospitalizaciones y en casos severos puede causar el síndrome urémico hemolítico en el tracto urinario. Entonces, las personas que llegan a casos severos terminan requieren diálisis para el resto de su vida en casos extremos. Entonces, es muy importante tener cuidado con estos microorganismos patógenos en cualquier producto, pero en cebolla, que muchas veces se consume cruda, es realmente importante tener cuidado. Entonces, como les comentaba, en esta diapositiva les quiero presentar un caso que se dio aquí en los Estados Unidos, y en este mapa, al lado derecho de la pantalla, les muestro cómo todo el país realmente se vio afectado. Creo que solo Puerto Rico no vio casos de esta contaminación de salmonela en cebolla. Entonces, en el año 2020 y 2021, en los Estados Unidos, se reportaron 2 brotes de salmonela en cebolla roja y cebolla amarilla. Y estas cebollas fueron cultivadas en el estado de California y muchas fueron importadas desde Chihuahua, México. La investigación realizada por el Departamento de Alimentos y de Drogas, conocido como FDA en Estados Unidos, determinó que agua utilizada en el último riego previo a la cosecha fue el origen del brote. Pero también, como les comentaba anteriormente, se estimó que hubo un proceso de curado en el campo muy extenso que fue propicio u óptimo para que se llevara a cabo esta contaminación cruzada. En esta imagen les quiero mostrar que estas granjas de las que se aisló el microorganismo, la salmonela, utilizaba riego por inundación. Entonces, la gravedad, el efecto de la gravedad, jaló, digamos, esta presencia de salmonela, esta salmonela, desde el origen donde estaba hasta todo el riego, todas las canales de producción de la cebolla. En este mapa ellos muestran cómo era todo el campo cosechado de cebolla y cómo cerca ellos tenían áreas de forraje animal, y cómo ellos lograron, estos puntos rojos muestra cómo ellos lograron encontrar salmonela en diferentes locaciones de todo el campo utilizado para el cultivo de cebolla. Entonces, toda la línea azul que pueden ver muestra cómo ellos hacían ese riego por inundación. Iba, digamos, acá en la pantalla de izquierda a derecha. Entonces, ellos lavaban, digamos, todo ese compost que estaba mal procesado, todo ese abono orgánico mal procesado que tenía la salmonela. Entonces, de esto quiero resaltar que en total, durante el año 2020 y 2021, 1.040 personas se enfermaron por estas cebollas que estaban contaminadas con salmonela, la cual resultó en un total de 260 hospitalizaciones, pero gracias a Dios ninguna muerte. Pero sí hubo 39 de los 52 estados que reportaron enfermedad y hospitalización, incluyendo Puerto Rico. Perdón, yo había dicho que Puerto Rico no, incluyendo el estado de Puerto Rico.
Ahora, de estos casos reportados, quiero destacar que, si bien es cierto, no hubo muertes, esto tuvo un impacto muy fuerte en la economía, no solo de la compañía productora de cebolla, digamos los productores de Chihuahua, México, que tuvieron que retirar todo ese producto, deshacerlo en los Estados Unidos y acarrear con las pérdidas, sino que también la economía familiar de los afectados. ¿Por qué? Porque tuvieron que ser hospitalizados, que probablemente tuvieron que dejar de trabajar esos días, y aparte ellos ya habían invertido el dinero en comprar las cebollas, que si bien es cierto, es un producto que es de bajo costo, afecta la economía familiar también. Entonces, de esta imagen les quiero mostrar cómo cebollas, ya sea amarillas o rojas, contaminadas con enterobacteria, que enterobacteria, como les comentaba, era Escherichia coli. Aunque generalmente al ojo humano no es común que observemos contaminaciones con patógenos humanos, ¿verdad? Casi nadie logra identificar que esta cebolla está contaminada con salmonella o esta cebolla está contaminada con Escherichia coli, pues no produce ningún tipo de olor, ningún tipo de sabor. Estudios han mostrado que enterobacteria sí logra producir escamas translúcidas cuando hay una contaminación en la cebolla. Entonces, también puede ser una forma de identificar si hay algún tipo de contaminación con enterobacteria. Y también les quiero mostrar en esta imagen cómo en un supermercado en la costa este de los Estados Unidos hubo retiro de producto ya que estaba contaminado con listeria. Y de esto se había determinado que, como les comenté anteriormente, era una contaminación cruzada por un mal sistema de desagüe. Entonces, avanzando, ahora vamos a hablar sobre contaminación, supervivencia y crecimiento de microorganismos putrefactores, que son aquellos que no causan una enfermedad al humano, más sí causan pérdidas post cosecha. Entonces, las causas más comunes que se dan en cosecha por pudrición, por microorganismos putrefactores, tenemos pudriciones bacterianas, moho negro, moho verde o moho azulado, podredumbre por fusario y podredumbre del cuello. Entonces, a nivel de pudrición bacteriana, en esta imagen les estoy mostrando los diferentes ejemplos de cómo lucen. Tenemos que los microorganismos responsables por pudrición bacteriana generalmente son las pseudomonas o la especie Erwinia. Esta se presenta como una podredumbre acuosa y un olor pungente del bulbo. No hay ningún problema asociado con la salud humana y, en general, podemos distinguir las bacterias pseudomonas de las erwinias por la sintomatología que causan, ya que las pseudomonas infectan el bulbo atravesando las capas externas, mientras que la erwinia ataca desde el centro, o sea, desde el tallo o desde el cuello hasta la base de cebolla. Entonces ya en las siguientes imágenes les voy a mostrar. También tenemos el moho negro causado por el Aspergillus niger, y esta se presenta, la evidencia es que hay masas de hollín negro debajo de las capas externas, que era lo que les comentaba en la primera imagen. ¿Cuántas veces compramos una cebolla que parece estar bien, sus capas externas se ven intactas, y cuando uno corta, tiene liberación de esporas de color negro, que es por el Aspergillus? Y aunque no hay una enfermedad, digamos, de brote alimenticio, puede dar reacciones alérgicas, en ciertos casos extremos puede dar infecciones pulmonares, que se llama moho negro, ¿verdad?, en los pulmones, o infecciones a otros órganos. Ahora, el moho verde o azulado se da por la especie Penicillium. Estas son masas polvorientas verdes debajo de las escamas superficiales, ningún problema asociado en la salud humana. También tenemos podredumbre por Fusarium, por la especie Fusarium, y este es un crecimiento esponjoso, blanco, y pudrición blanda en la base de la cebolla y a veces en el cuello también de la cebolla. Y finalmente tenemos podredumbre del cuello, que esta se da por el microorganismo Botiris, y este produce un moho gris, que es polvoriento, y podredumbre en el cuello. Una forma de distinguir entre moho negro por Aspergillus y el podredumbre que da del cuello del Botiris es distinguir esto, que el Botiris
también afecta el cuello. Entonces causa casi como un marmoleado, como un mosaico en el cuello de la cebolla. Y en personas que tienen sistema inmunes comprometidos, pueden liderar a ataques de asma. Entonces, en estas imágenes, como les comentaba, quiero mostrarles cómo lucen. En la primera que les estoy mostrando, acá en la izquierda de la pantalla, tenemos contaminaciones por Aspergillus niger. En la segunda tenemos Erwinia. En la tercera tenemos Penicillium, que como les comenté son mohos verdes azulados. La 4 también tenemos Penicillium. Y en la quinta tenemos Fusarium, que era lo que les comentaba, es ese crecimiento esponjoso, blanco, en la base de la cebolla, muchas veces también en el cuello. Y acá tenemos el Botrytis. Entonces pueden ver cómo causa ese casi que efecto mosaico en el tallo de la cebolla y va desde el tallo y afecta todo el bulbo. Se mueve desde el tallo hasta el bulbo. Este también es un ejemplo de cómo lucen bulbos de cebolla contaminados con pseudomonas. Entonces recordarán que les decía que muchas veces la pseudomona afecta por las capas externas, ¿verdad? Se da una lesión y penetra las capas. A diferencia que la Erwinia, que es esta imagen, se da desde el cuello hasta el centro. Entonces es una forma de distinguir entre ambos tipos de podredumbre. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para el manejo y control de plagas que afectan la calidad post cosecha? Bueno, si yo pudiera decir la mejor solución que podemos tener es tener un buen control biológico, un buen manejo integrado de plagas. Por ejemplo, para el caso de pudriciones bacterianas por Pseudomonas o Erwinia, se recomienda siempre rotación de cultivos, se recomienda no manipular el cultivo cuando hay humedad excesiva en el campo. Sí puede haber un control químico con herbicidas o fungicidas. Por ejemplo, para Pseudomonas y Erwinia se puede hacer una aspersión con herbicidas. Para el moho negro por Aspergillus niger, se recomienda almacenar los bulbos a temperaturas menor de 15 Celsius, ya que el moho pues, no se prolifera a temperaturas tan bajas. Y se recomienda curar los bulbos hasta lograr un 36% de humedad relativa a temperaturas altas. En este caso sería temperatura mayor a 38 grados Celsius. También se puede pretratar las semillas con fungicidas. Ya para moho verde azulado como el Penicillium, igual que para el moho negro, almacenar los bulbos, todavía a temperaturas más bajas, a casi 4 Celsius, y evitar heridas en el bulbo durante la cosecha, y curado de los bulbos a humedades relativas de 36%. Igual que el moho negro, se puede pretratar las semillas con fungicidas. Para el Fusarium, se recomienda rotación de cultivos, selección de cultivares resistentes, que eso es un tema bastante controversial, ya que muchas veces se le acuña la etiqueta de microorganismo genéticamente modificado o MGO, MGO en inglés, pero muchas veces es por selección natural que se puede dar esta rotación de cultivo y lograr esta producción de cultivares resistentes. Para Fusarium uno puede pretratar las semillas y las plántulas previo a la siembra inicial con fungicidas. Y para Botrytis se recomienda una aplicación de fungicida por fumigación en el suelo y no aspersión, lo cual me llama mucho la atención, ya que, como les comenté, el Botrytis, da su contaminación desde el tallo hasta el centro. Sin embargo, se cree que las raíces estar en contacto con los fungicidas tiene un mejor efecto contra el Botrytis. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar los programas de hortaliza de la FIA, ya que ellos tienen años llevando a cabo investigaciones respecto al cultivo, y como todos sabrán, la FIA es un ente referente en nuestro país, y me atrevo a decir que en Centroamérica, en temas de agronomía y agricultura. Entonces, en total, la FIA ha realizado investigaciones en cultivo de cebolla, un total de 118 ensayos.
Y en total, la FIA, ¿verdad?, durante todos sus años de fundación ha hecho 400 trabajos del programa de hortalizas, de los cuales 27%, como recalco acá, los 118 han sido respecto al tema de la FIA. Ha hecho 48 trabajos evaluando cultivares, ya sea resistentes a estas contaminaciones microbianas o los mejores cultivares para comportamiento post cosecha. También han realizado 31 ensayos agrícolas en temas de riego, nutrición, densidad de siembra, dentro de otros, y 13 evaluaciones post cosecha, así como 27 experimentos de fitoprotección. Entonces, si alguno de los que nos acompaña es productor de cebolla, ya saben a quién abocarse respecto a temas de fitoprotección para cultivo de cebollas. Así como fichas técnicas que están disponibles en el sitio web de la FIA, referente a estudios en pérdidas en campo. Y ellos han concluido dentro de estos estudios que dentro aproximadamente un 8.9 hasta un 11% de bulbos se pierden por pudrición y hasta un 20% de bulbos se pierde por quemaduras del sol. Uno de los estudios más recientes que la FIA realizó fue un análisis de vida de anaquel de cultivares de cebolla amarilla. Esto fue publicado en su informe técnico anual y la motivación detrás de esta investigación de la FIA fue que debido a información revelada en un diagnóstico de mercado local, indicaron que altos costos de producción tecnificada. Entonces, la FIA, a través de su Centro Experimental y Demostración de Horticultura sede, el cual está localizado en el Valle de Comayagua, realizaron un estudio para evaluar adaptación y comportamiento de diversos cultivares de cebolla amarilla y cebolla roja en las condiciones del Valle de Comayagua, dándole un seguimiento en toda la cadena de producción, desde el campo hasta la cosecha. Algunos de los parámetros evaluados fueron la productividad en el campo, descartes por defectos, caracterización de la producción por tamaño de bulbo cosechado y análisis de vida de anaquel, dentro de los cuales ellos evaluaron cambios en peso, como ser deshidratación, y también evaluaciones visuales para identificar defectos causados por pudrición, deshidratación y también contaminación con la especie Aspergillus, que les comentaba que era el moho negro. Dentro de los resultados obtenidos tenemos estas tablas. Tenemos que en el primer cuadro ellos proporcionan las pérdidas de peso de bulbos por daño. Esto fue un promedio de 4 lecturas semanales de 13 cultivares que ellos evaluaron. Y de este estudio ellos concluyeron que entre cultivares la pérdida de peso debido a daño de bulbos cubrió un rango desde el 22 hasta 56%, como pueden ver acá. Y esto fue por un tiempo de 87 días de almacenamiento. Asimismo, como presentan en esta figura, ellos observaron una disminución en el peso del bulbo sano de cebolla amarilla, en este caso, pueden ver a partir del día 0 de cosecha o almacenamiento hasta 87 días. Y cabe destacar que este ensayo utilizó cebollas de comportamiento variado durante vida de anaquel. Entonces ya el grupo de la FIA, que fue parte de esta investigación, sabía que tenían distintos comportamientos, como ellos lo mencionan, comportamientos buenos, comportamientos tal vez no tan normales, basado en datos históricos disponibles en el mercado. Entonces, durante todo este ensayo, ellos tomaron, digamos, de las cultivares que peor se comportan y los cultivares que mejor se comportan y vieron su pérdida en peso a través de los días post cosecha. Y si hay alguien del equipo FIA que haya sido parte de este estudio que al final de la charla quisiera ahondar un poco más, bienvenida a su participación. También ellos lograron pues clasificar estas variedades en diferentes grupos y concluyeron que definitivamente hubo una diferencia significativa en pérdidas de producción post cosecha entre los cultivares, y ellos utilizaron un cultivar testigo, que es, digamos, el que tiene mejor comportamiento en el campo, que es la variedad Mercedes, y definitivamente fue el que tuvo de las menores pérdidas post cosecha,
sin diferencia a los otros 8 cultivares que están presentados. También ellos hicieron un estudio de evaluación de cultivares de cebolla de día corto. Este es otro estudio también realizado por la FIA, y este fue en alianza con compañías suplidoras de semilla. Entonces, si de los que nos acompañan hay compañías suplidoras de semilla, pues ya saben que si quieren validar alguno de sus ensayos, la FIA definitivamente es un ente referente para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, el objetivo general de este ensayo fue evaluar el comportamiento agronómico de cebollas amarillas y cebollas rojas de diferentes compañías suplidoras de semillas en Honduras bajo condiciones de crecimiento en el Valle de Comayagua. Dentro de los parámetros que evaluaron fue el rendimiento total y rendimiento comercial de amarillas y rojas. Entonces, cabe destacar que los rendimientos comerciales siempre tienen que superar las 35,000 kilogramos por hectárea para que el productor pueda recuperar sus costos de inversión. Y de este estudio, ellos concluyeron que solo 6 cultivares fueron capaces de sobrepasar esa meta de los 35,000 kilogramos por hectárea. Por ejemplo, acá tenemos el cultivar, perdón si lo estoy pronunciando mal, Xinyu, que produjo a nivel comercial solo 27,000 kilogramos por hectárea. Entonces, por ejemplo, de los cultivares que no lograron la meta, pero a diferencia tenemos, por ejemplo, el cultivar celerina, que sí logró sobrepasar esa meta propuesta por la FIA. También quiero resaltar la biblioteca técnica de la FIA, que ustedes la pueden encontrar en el sitio web de la fundación, y ustedes pueden encontrar informes técnicos que son muy ricos en conocimiento científico, en bibliografía científica, que pueden ser usados como una referencia para producción a nivel de campo. Y también, como lo comenté, la FIA cuenta con una variedad de hojas técnicas para diferentes cultivos, no solo cultivo de cebolla, pero para otros cultivos. Entonces, todos los que nos acompañan ya saben que pueden utilizar los servicios de la FIA como un referente para la producción. Muy bien, entonces ya para finalizar, me gustaría presentarles uso de nuevas tecnologías para descontaminación microbiana en cebolla previo a su almacenamiento. El primero que les quiero mostrar es un estudio realizado por un instituto en India. Como les comenté al inicio de la charla, India está dentro de los top 3 productores a nivel mundial, pero su rendimiento por hectárea es bajo. Entonces ellos tienen que asegurarse que lo que producen tiene que llegar al consumidor final. Entonces, en este estudio, ellos vieron el efecto de radiación gamma en cebollas post cosecha y cómo afectó la vida de anaquel y la calidad. Y estas cebollas las almacenaron en condiciones ambientales. Entonces, con eso, quiero recalcar que la Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de radiación gamma para evitar que las cebollas broten durante el almacenamiento de hasta 0.15 kilogramos para radiación gamma. Y aunque investigaciones han mostrado que la irradiación es una excelente forma de desinfección del cultivo de cebolla, ya que, como les comenté, solo necesita 0.15 kilogramos, este método no es muy utilizado debido a su alto costo de inversión, ¿verdad? Contar con estos emisores de radiación gamma pues requiere un alto costo de inversión inicial, y también la aprehensión que existe de parte del consumidor a productos irradiados, aunque tiene casi un siglo de existir la tecnología de irradiación. Hoy en día el consumidor todavía siente esa aprehensión a productos que son irradiados. Este otro grupo investigó descontaminación con irradiación plasma o con aire plasma. Entonces, este estudio utilizó un método físico no térmico, ya que la irradiación de aire plasma es considerado como un método no térmico, ya que usó aire plasma frío en conjunto con ozono para la desinfección de bulbos de cebolla previo a su almacenamiento en frío. En este gráfico ellos están mostrando cómo ellos tenían el equipo, digamos el reactor,
que produce el aire plasma frío. Ellos tenían también ozono, una forma de liberar ozono, y esta era la caja, si se pudiera decir, donde ellos colocaban las cebollas y las trataban con este aire frío plasma y ozono. Y este grupo concluyó que el tratamiento es eficaz para inactivar esporas de Aspergillus niger, como les comenté, que es el moho negro, y de Penicillium, que es el moho verde azulado. Sin embargo, uno de los problemas que ellos encontraron es que esta tecnología no es tan escalable, digamos, a nivel comercial. No es tan fácil tener ozono a nivel comercial, ya que el ozono pues, es un oxidante. Entonces no se utiliza mucho para el humano. Y finalmente, algo que no es tan caro y que yo pienso que todavía es aplicable es este grupo estudió el efecto de aceite esencial de mandarina para prevención de crecimiento de esporas de Aspergillus niger, que era el moho negro, en bulbos de cebolla. En este gráfico les quiero mostrar cómo ellos presentan la imagen A, por ejemplo, ellos tienen cómo luce una colonia ya establecida de Aspergillus niger en las capas de cebolla. Estos ya son biopelículas que le llaman, o la estructura del moho. En la imagen C tienen ya una espora que fue tratada con este aceite esencial y podemos ver cómo ya perdió su turgor, ya la espora casi que se deshidrató, una involución de parte de la espora. Y en la imagen D es la misma espora antes de que hubiese sido tratada con el aceite esencial de mandarina. Entonces, como les comenté, este grupo utilizó aceite esencial de mandarina, el cual obtuvieron de la cáscara de mandarina, y lo diluyeron en una solución de 10% de etanol a concentraciones hasta 15% del aceite esencial. Y fue muy sencillo, lo aplicaron de forma tópica al bulbo de la cebolla por 10 minutos, seguido de un enjuague en seco, que ellos le llaman, que solo fue, digamos, secarla con unas gasas esterilizadas, y lo dejaron secar al aire por 2 horas. Y la hipótesis que este grupo tuvo fue que el aceite esencial de mandarina tiene propiedades antimicrobianas. Y definitivamente la conclusión fue que sí, que efectivamente los componentes activos del aceite esencial de mandarina son efectivos como fungicidas sintéticos contra Aspergillus niger. Entonces ya no es necesario, por ejemplo, avanzar a un nivel de fungicida. Se quisiera hacer un manejo integrado de plagas, tal vez algo orgánico, digamos. Y algo que me gustó mucho durante mientras estaba preparando esta charla fue encontrar nuevas tecnologías, ¿verdad? Ya les presenté la plasma, la irradiación, que ya son tecnologías antiguas. Este grupo en Polonia es un grupo pionero, ya que han tomado liderazgo en desarrollar técnicas de evaluación sensorial, o sea, evaluaciones cualitativas de calidad para detección de podredumbre, en este caso causada por el microorganismo Fusarium, que ustedes recordarán era aquel que les hablé que tenía esas pudriciones esponjosas blancas. Y ellos desarrollaron lo que ellos llaman una nariz electrónica, que utiliza la tecnología de cromatografía de gases, que no es nada nueva, la verdad, pero ellos lograron aislar ciertos compuestos que emite la cebolla cuando ya se ha dado esa pudrición inicial, la presencia de Fusarium en la cebolla, y esta nariz electrónica es capaz de detectar bajas cantidades de Fusarium en la cebolla. Se puede utilizar, digamos, como una tecnología durante la post cosecha para ir separando producto, ¿verdad? Mientras uno está cosechando, irlo separando y seleccionando y luego llevar a cabo una evaluación visual. También otro equipo está desarrollando, esta es una publicación reciente, creo que del 2020, está desarrollando un carrito, si se le pudiera llamar así, para cosecha mecanizada de cebolla.
Entonces, este carrito, la teoría es que ya no se va a necesitar equipo pesado y que debido a que, aunque bien es cierto, tiene una navaja, pero esta no es tan filosa, ¿verdad? No tiene ángulos tan rectos. Entonces va a promover una cosecha que no cause lesiones físicas por magulladuras. Entonces, como país, creo que leer sobre estas investigaciones debería motivarnos a no quedarnos atrás y a ir desarrollando, si hay dentro de los participantes, qué sé yo, alguien de universidades, ¿verdad? Utilizar esto como referencia para crear nosotros también nuestras propias investigaciones. Y para finalizar, las recomendaciones finales, me gustaría recordarles que durante la cosecha debe ser durante día de clima despejado, llevar a cabo un proceso de curado en el campo o bajo techo con aire forzado por al menos un día completo. Los bulbos de cebolla deben secarse o curarse completamente para que puedan ser almacenadas correctamente y evitar pudrición microbiana por daños físicos o microbiológicos. También evitar una manipulación brusca de los bulbos durante el almacenamiento para evitar crear esos lugares de acceso de microorganismos al interior del bulbo. Y como les comenté, durante la cosecha dejar tallos de 1 a 2 pulgadas de largo, ya que tallos muy cortos no se sellan de forma apropiada y permiten la entrada de microorganismos al centro. Entonces, esta es nuestra diapositiva final. Esta es alguna de la bibliografía que utilicé para esta charla, la cual siempre hacemos disponible al final de cada charla y ustedes pueden abocarse a la FIA y ellos con gusto se las compartirán si desean leer un poco más. Gracias a todos por acompañarnos en esta charla y como el ingeniero lo mencionó, aprovechar para recalcarles que sí, que se aboquen a las diferentes plataformas digitales de la FIA en la cual estará toda esta información disponible.